sistema de energía confiable, estable, sostenible, pues no tendríamos tampoco el desarrollo sostenible. Este proyecto presidencial se edificará sobre terreno propio. Este proyecto presidencial no se va a edificar sobre la ceniza del liderazgo de nadie. Hola amigos, bienvenidos al Verificador, al periodismo de datos. Esta semana iniciamos conversando sobre el sistema eléctrico nacional. Sí, sabemos que es un tema que a menudo se divulga, se habla, se comenta a través de los medios de comunicación. Pero ya saben que con el periodismo de datos podemos entonces otorgarles cuáles son las últimas cifras de qué es lo que pasa con el sistema eléctrico en la República Dominicana, a propósito de que los empresarios y otros sectores nacionales entienden que debe abocarse este año a la firma del Pacto Eléctrico, tal y como está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hablando de números y del sistema eléctrico, iniciamos con obsesión por los datos. El sistema eléctrico dominicano tiene bien ganado el mote de que son un barril sin fondo. Hablemos claro, el tema de la electricidad es una carga para las finanzas públicas debido a la voracidad del sector. Las cifras son alarmantes. Es necesario la firma de un pacto. Pero ¿cómo firmaremos ese pacto? ¿Con nuevas reglas o con las reglas que están establecidas, que son muchas de ellas perjudicial al interés nacional? Rubén Bichara, que es el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, hace un año participó en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Escuchemos lo que dijo en ese momento. 85 millones de dólares harían posible que 500,000 nuevos clientes puedan ser telemedidos y 43,000 macromediciones puedan ser desarrolladas. 492 millones de dólares asegurarían una normalización de 700,000 nuevos clientes para nuestro sistema de cobranzas y gestión de la distribuidora. Entonces, sintetizando el ahorro de 190 a 200 millones de dólares con una inversión media de 145 millones de dólares anuales. Con esos datos que aportó Rubén Bichara hace un año, tenemos que hablar del agujero negro del sistema eléctrico dominicano. El cambio de matriz de generación cuesta 300.600 millones de dólares. Normalizar a 1 millón de clientes que no pagan se requiere alrededor de 145 millones de dólares anuales hasta el año 2016. Eso incluiría 700,000 medidores, habilitación de redes y la normalización de clientes. Pero nadie quiere hablar de la totalidad de los costos en la energía eléctrica. Es decir, esta sociedad dominicana está dividida entre los que pagan y los que no pagan. Y los que pagan tienen que pagar más dinero para solventar a aquel dominicano, aquellas familias que no pagan. Eso es una locura. Necesitamos mayor equidad. Este año el presupuesto contempla destinar un subsidio de 1.000 millones de dólares. Probablemente este año también vamos a necesitar una asignación adicional entre unos 300 millones de dólares y unos 400 millones provenientes del presupuesto complementario. Pero ese círculo vicioso es perjudicial para el Estado y para las finanzas públicas, porque tenemos generadores que están amparados en unos contratos, algunos de ellos onerosos, que se hicieron durante la época de la capitalización. Vamos a presentar algunas opiniones que se han recogido en esta semana con relación a la necesidad de la firma del pacto eléctrico, pero cuidado, poca gente ha dicho públicamente que tiene que hacerse bajo nuevas reglas y normas, no sobre las normas que ya están establecidas. Sin un sistema de energía confiable, estable,
sostenible, pues no tendríamos tampoco desarrollo sostenible. Nosotros siempre vamos a estar abiertos a que haya más generación porque eso puede generar mejores costos para el país en cuanto a la generación eléctrica, pero debemos abordar el pacto eléctrico. Una pata del problema eléctrico no va a resolver el problema. Yo creo que es saludable que empecemos a discutir sobre este tema, señores, porque la verdad es que lo que más retranca el desarrollo, lo que más retranca la competitividad en República Dominicana es tener un sistema eléctrico deficiente. Y yo creo que ya por fin vamos a empezar a dar los pasos para romper esa traba que nos ata hacia el desarrollo. Eso es lo que se dice, pero aquí tenemos los datos reales sobre cómo está el sistema eléctrico en este momento. En los últimos 5 años, el Estado ha asignado 7.500 millones de dólares solamente en el subsidio directo al sector eléctrico. El subsidio eléctrico está dirigido a financiar las pérdidas eléctricas, las técnicas y las provenientes del hurto del servicio, lo que representa una carga insostenible para la consolidación fiscal, contribuye a incrementar la deuda pública y además resta recursos a sectores importantes. En los últimos 5 años se ha invertido 1.500 millones de dólares en infraestructura de generación, subestaciones y línea de transmisión y de distribución. El Banco Mundial describe la realidad del sector eléctrico como un círculo vicioso de apagones habituales, altos costos operativos de las distribuidoras, grandes pérdidas en las redes de transmisión, bajas tasas de cobros, elevada carga fiscal para el gobierno por medio de subsidios directos e indirectos y una alta tarifa para los consumidores. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, República Dominicana tiene una tarifa eléctrica más alta de la región, con el kilovatios hora a 28 centavos de dólar, solo superado por Haití, que lo tiene a 40 centavos de dólar. El altísimo costo de la electricidad afecta directamente la competitividad del país, lo que se refleja en una desventaja enorme en la balanza comercial. Para ilustrar la tétrica realidad dominicana, les comento que la CEPAL observa que en Costa Rica un kilovatio hora cuesta 12 centavos de dólar, en Honduras 0.17 centavos de dólar, en El Salvador y Nicaragua 0.18 centavos de dólares y en Guatemala un 0.17, en Panamá 0.18, en Cuba 0.10 centavos de dólar. Los datos evidencian que tenemos que ponernos de acuerdo con relación al sistema eléctrico porque este país va a seguir en la quiebra si seguimos permitiendo que los recursos que deberían designarse a otras obras o sectores de interés entonces sigan botándose en un agujero que no tiene fin. ¿El gobierno de Danilo Medina está dispuesto a cambiar las cosas o se lo dejará al que venga? El tiempo nos dará la respuesta. Amigos, es tiempo de una breve pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de otro agujero, el agujero político.
Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Nuestros hijos serán el pilar de los retos futuros. Es por eso que un enfoque en una férrea educación orientada a los valores familiares se hace cada vez más necesarios. Por esta razón, nuestro Colegio San Paul abrió sus puertas para poder contribuir en la formación de la sociedad del mañana. Seleccionamos y capacitamos permanentemente un personal de vasta experiencia en el área docente, con enfoque en las diferentes ramas de la pedagogía, excelentes relaciones humanas y familiares que aseguran a sus hijos una educación al nivel de los mejores estándares. San Paul, educando con valores para los retos del futuro. Amigos, dicen que cuando las palabras se usan mucho, disminuyen su significado y se gastan. Eso describe muy bien lo que ha pasado con la crisis de los partidos políticos en la República Dominicana. Vamos a ubicarnos en tiempo y espacio para analizar esta coyuntura con miras al año 2016. En los tiempos de Concho Primo había un general que se llamaba Toño Jorge. Ese señor, por la amistad conmigo, cuando yo vine al palacio triste, me dijo, vaya, enganche sus cojones en un cuarto del Palacio Nacional. Y yo, ni tonto ni perezoso, enganché esas cosas en el palacio. A la muerte del jefe, fui y lo busqué y me lo puse, carajo. Como definición muy básica, un partido político de un régimen democrático son todas aquellas instituciones que buscan tener influencia en el Estado, intentando ocupar posiciones en el gobierno. En el marco de la actual crisis que afecta al PRD, vale la pena preguntarse, ¿quiere el PRD llegar al poder? Aparentemente no. El PRD se comporta como un partido basado en pasiones, no en ideas ni propuestas, y por ello son un escenario permanente de batallas. Su presidente, Miguel Vargas Maldonado, es un político inalcanzable, inaccesible, un gran señor del que poco se conoce su propuesta, mientras que su contendor más cercano, Hipólito Mejía, habla demasiado, a veces sin coherencia lógica, incapaz de sostener un criterio en el tiempo. En el caso del PLD, rebosado de poder, sus líderes esperan con ansias su oportunidad para convertirse en candidatos, pero el líder de ese partido, Leonel Fernández, no está preparado para oficiar el relevo al considerarse a sí mismo un salvador, opinión que muchos comparten. Por eso estoy convencido, absolutamente convencido, de que Leonel Fernández va a ser el próximo presidente de la República a partir del 16. El Partido de la Liberación Dominicana tiene dos productos acabados. El presidente Danilo, que está gobernando y que la Constitución de la República no le permite optar por un periodo consecutivo, y el presidente Leonel Fernández. Como vamos a un cuarto periodo consecutivo, vamos con el cuarto bate, que es Leonel Fernández, que es el líder del Partido de la Liberación Dominicana y del país. Sin embargo, Temístocles Montaz, precandidato presidencial del PLD, no cree en el mesianismo ni en salvadores y abiertamente ha criticado el continuismo, rescatando la figura del profesor Juan Bosch.
que muchos de los grandes problemas de nuestro país se habían originado en el hecho de que determinadas figuras habían querido eternizarse en el poder. Siempre nos hablaba de los problemas que había representado Buenaventura Báez. Siempre nos hablaba de los problemas que representó para la República Dominicana la dictadura de Ulises Seró. Y siempre nos explicó a nosotros el gran problema que representó para la democracia dominicana la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Esa es la primera razón que hace que Juan Bosch prohíba la reelección presidencial. Pero la segunda razón era que, como un demócrata de a carta cabal, Juan Bosch sabía muy bien que si quería abonar el árbol de la democracia en la República Dominicana, tenía que ser sobre la base de generar alternabilidad. Juan Bosch sabía que la democracia implicaba alternabilidad, que para que pudiera desarrollarse el proceso democrático había que traspasar el poder a otro 4 años después. Los precandidatos del PLD y del PRD están en las calles, motivados por la baja valoración que actualmente tiene el expresidente Fernández, pero con un discurso sin propuestas. A los padres, a las mujeres y a la juventud les digo que he tenido una trayectoria ética y transparente y que nunca he estado envuelto en un caso de escándalo público o privado. Comprometido con forjar un país donde se generen empleos suficientes, dignos y de alto valor agregado para nuestra economía, para que no sea necesario que ningún dominicano o dominicana tenga que emigrar por necesidad económica y permanezca y prospere con su familia junto a nosotros. Este proyecto presidencial se edificará sobre terreno propio. Este proyecto presidencial no se va a edificar sobre la ceniza del liderazgo de nadie. Porque la nación dominicana cree en nosotros y espera que seamos capaces de defenderla de los abusos y atropellos que un poder sin oposición podría infringirle. Como ven, los partidos repiten ideas y consignas políticas que ya han fracasado en el escenario nacional y que muchas veces no conectan, sobre todo con los sectores más jóvenes, que son los más exigentes, al no estar infectados por pasiones históricas desmedidas de los partidos de larga data. El desgaste y el debilitamiento de los partidos políticos dominicanos tiene graves consecuencias en la población dominicana, que siente cada vez más cómo el PLD y el PRD y otros tantos responden al mismo esquema. Por ello, tenemos candidatos sin programas de desarrollo integral, sin capacidad para crear opinión pública y mucho menos discursos políticos serios y coherentes en la práctica. Como ven, amigos, lo que menos tienen los políticos son propuestas y necesitamos exigirle que nos digan al menos qué ellos piensan de este país, que nos presenten un diagnóstico y saber si ellos saben cómo pueden cambiar las cosas. Cuando regresemos vamos a hablar con una mujer que se tiró al ruedo, Gianilda Vázquez. Vamos a conocer la base de su propuesta electoral. Ya regresamos. Yo duraba, por ejemplo, un mes para vender una caja de tuna. Ahora, de un tirón, 21 cajas. Hemos tenido que multiplicar
los pedidos después de la tanda extendida. Ya no tengo que estar con la prisa de que tengo que buscar los niños. Ya puedo concentrarme muchísimo más en el trabajo. Desde los alimentos enlatados hasta los detergentes y utensilios de cocina son suplidos por Zeneida. Yo me beneficio de mis ventas, pero quien me vende a mí se beneficia también de las ventas que me hacen. Porque esa es otra cosa. Eso no titubean, los pagos se realizan de una vez. He contratado algunos empleados, aparte de que está la satisfacción de que uno le está llevando productos de calidad, productos frescos a sus mismos hijos. La revolución educativa está cambiando la vida de mucha gente en nuestro país. ¿Cómo tú tienes tus niños en la escuela? Cuando tú tienes la posibilidad, cuando tú puedes llevarlos a un colegio privado. Yo le digo no, mis hijos están muy bien en la escuela pública y tienen todo lo que necesitan, recibiendo un doble pan, el pan de la enseñanza y la alimentación necesaria, balanceada que necesitan. ¿Qué más podemos pedir? Seguimos analizando el tema del proceso político que vivimos en este momento. Yanilda Vázquez es precandidata por el Partido Revolucionario Dominicano. Ella aspira a obtener la boleta de ese partido, la candidatura de ese partido. Gracias por estar con nosotros en El Verificador. Siempre es un gusto, doctora, conversar con usted. Igualmente, Gracie, para mí es un honor estar contigo, te admiro muchísimo. Le doy seguimiento a las cosas que dices, cómo la dices y la responsabilidad con la que la dices. Así es que un honor compartir contigo en este espacio, en El Verificador. Está verificando todo ahí. Todo. Aquí es un control, ¿verdad que sí? Y al pueblo dominicano que sigue este espacio. Muchas gracias. Doctora, aquí hacemos periodismo de datos. Aquí vamos aportando cifras, vamos aportando estadísticas, vamos explicando las cosas muy claramente, pero con mucha lentitud. Así que tenemos tiempo para poder conversar. Acabamos de ver un reportaje en el que analizábamos, nos ubicábamos en tiempo y espacio, lo que estamos viviendo ahora con miras al año 2016, porque los partidos se están movilizando y de repente surge Yanilda Vázquez con una candidatura y mucha gente tiene inquietud. ¿Es una candidatura real o es producto de una coyuntura, de alguna estrategia que tiene el sector de la convergencia? ¿Cómo usted responde? Mira, este es un proyecto de vida, proyecto personal. Nosotros tenemos grandes inquietudes sociales, grandes inquietudes políticas, un interés, un amor, como uno diría, por hacer las cosas correctas. Y siempre hemos estado, desde todas partes en las que hemos accionado, en la política, en los grupos sociales, siempre muy vinculados a lo que son las buenas prácticas. Y esto yo creo que es el reflejo, esta candidatura, de todo este accionar de más de 20 años de una carrera política que ha estado siempre en ascendencia. Nosotros empezamos y pudimos haber entrado en el PRD como en un partido policlasista. Cuando tú entras con ciertos niveles, tú entras a las estructuras de dirección inmediatamente. Sin embargo, nosotros quisimos entrar por la base, entrar por abajo, empezar de cero, hacer una carrera política para no poder tener ese know-how, esa experiencia que te da solamente el que ha estado en el accionar político. Nosotros empezamos como militantes, primero como simpatizante, como PRDista nacida en la cuna de un partido, luego empezamos militando, luego dirigiendo y en la dirección, en todos los niveles de dirección, hasta llegar a las más altas cúpulas de nuestro partido. Nosotros somos, Gracie, la mujer que dentro del partido ha sido la única que ha tenido una candidatura votada por toda la base del partido. Digo, hay muchas vicepresidentas, pero yo digo de las tres principales posiciones. Las demás posiciones
las compañeras que han llegado ha sido por decisiones unánimes o por aclamación, pero ir a buscar el voto de la gente, casa por casa, hacer compromiso con los dirigentes, caminar el país varias veces. Nosotros somos, a nivel de dirección de partido, una dirigente de ese tipo. Entonces, en función de eso, nosotros sabemos, tenemos un termómetro no solamente del partido, sino también del pueblo dominicano, y esto... Pero ¿cómo surge la candidatura, Yanilda? Bueno, ¿cuándo tomas esa decisión? Yo pienso que de toda la vida. Yo recuerdo que cuando muy joven estaba en la universidad, nosotros decíamos, bueno, vamos para tal sitio. Y digo, no, yo no debo de ir, porque si después en 20 años, en 30 años te dicen, mira, la vieron en tal sitio, o sea, para que tú veas que desde siempre... que desde joven fue una meta. Desde joven yo siempre vi mi interés en mi incursión en la política, procurando esa visión a largo plazo de llegar a ocupar una posición importante de relevancia. Yo recuerdo cuando yo empecé a dirigir en el PRD, y yo estaba en el bleacher, como dice la gente, y veía hacia esa dirección, y decía, algún día yo estaré sentada en esa silla también como dirigente. Y lo voy a hacer por mis propios méritos, no porque alguien me ponga ahí o porque yo sea del equipo de alguien. Y cuando luego yo me siento, yo nunca olvido cuando yo estaba de aquel lado. Yo nunca olvido cuando yo era una dirigente media y estaba ahí pendiente de llegar a esa posición. Por eso yo siempre me mantengo tan cercana a la dirección de mi partido, y yo sé lo que ellos aspiran, porque yo pasé por eso, yo viví todo lo que es estar detrás de la cortina, en el backup, o sea, estar detrás y sentir cuando tú impulsas cosas y otro es que cobra por tu trabajo y otro es el que se beneficia de eso. Pero una cosa es haberlo vivido y otra cosa es saber si usted se siente con la suficiente madurez y experiencia como para dar ese paso. Nos hemos preparado arduamente para esto, no es una improvisación, no es un detalle de, ay, mira, qué bien, ya sal con esto. No, es una preparación en todo el sentido de la palabra. Una preparación como dirigente, pero también una preparación como profesional. Nosotros, yo soy abogada de formación, pero hemos incursionado en gerencia, alta gerencia, gerencia política, gerencia de procesos políticos, diseño de campañas políticas. Hemos participado en más de 30 campañas de otros candidatos, senadores, diputados, síndicos, candidaturas de otros compañeros impulsando, viendo debilidades, fortalezas, manejando variables. Hemos hecho candidaturas propias, las hemos armado. Es decir, que nos consideramos ya que estamos maduros en términos políticos para enfrentar un desafío como este. Por supuesto, y las relaciones con la oligarquía, doctora, porque hay una realidad en este país. Nosotros venimos de los cuadros medios. Creo que es la única candidatura que no vendría bajo esa sombrilla. Y esto yo creo que es una fortaleza más que una debilidad. Así lo considero yo, porque una candidatura que nazca de los sectores progresistas, de los sectores medios, de la clase media progresista, que es la que realmente yo siempre he dicho que es la que se vincula a los cambios desde la época de la República y la Trinitaria, es esa clase la que le importa a este país, la que lucha por las grandes reivindicaciones, y es ahí en donde nosotros queremos focalizar nuestros esfuerzos, interpretarlas, hacer nuestras sus demandas, lo que ellos quieren como país, cuál es el país que ellos quieren, cuál es el país que nosotros podemos hacer, cuál es el país posible. Y interpretando esa realidad es que nosotros queremos sustentar este proyecto, que no es un proyecto presidencial, yo quiero aclararlo únicamente. Es un proyecto de país en donde a través del proyecto de rescate democrático nosotros queremos rescatar mucho liderazgo que subyacen desde un distrito municipal, un distrito, un municipio y una provincia, para que armemos candidaturas en todo el territorio nacional. La primera es la nuestra, pero vamos a estar en toda la estructura de la sociedad. Yo quiero que hablemos un poco de ese proyecto, de la estructura, de los planes que tiene, pero antes, doctora, me gustaría que usted escuchara la opinión de algunos PRDistas sobre esa candidatura suya que ya se lanzó. Vamos a ver estas opiniones, amigos. Feliz de ver algún día a Yanilda Vázquez como candidata presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, porque sería un ejemplo extraordinario de que la mujer dominicana sí puede lograr. Y es fruto también de la seguridad que tenemos que en las próximas elecciones
va a haber dos grandes polos, dos grandes frentes. Ojalá y que otras mujeres también asuman el reto y el compromiso de seguir desarrollando sus carreras políticas. Doctora, ¿cómo usted reacciona a esos comentarios de sus compañeros? Mira, yo me siento muy satisfecha, muy orgullosa de mi partido, porque recibí el apoyo de toda la dirección, de la alta dirección, de la dirección media y de las bases del PRD que estuvieron ahí, también de las izquierdas, de las mujeres que han dado la diferencia en nuestro país, estuvieron presentes también. Y yo me siento muy contenta porque la reacción que ha tenido Gracie a todos los niveles, o sea, después de eso, la cantidad de gente que se ha acercado, que quiere trabajar con nosotros, que estaba de brazos cruzados en el PRD producto de la crisis, que esto lo levanta, le crea nuevas esperanzas, que esto es como una nueva vía de poder incursionar en política, que han seguido nuestra trayectoria de hacer las cosas con dignidad, con la solvencia moral que nos caracteriza, de siempre estar apegado más a valores y a principios que a personas y a circunstancias. Y yo creo que esto es como toda esa consecuencia de la actuación que hemos tenido hasta ahora, que nos da este aval de contar con gente que nos valora de la manera que nos está valorando, pero además nos valoran en las encuestas, porque esto es un proyecto científico, con ciertos niveles de cientificidad. Te decía que no es improvisado. Las encuestas que hemos realizado antes del lanzamiento nos dicen que nosotros somos una de las políticas somos la política con la tasa de rechazo más baja de todos los partidos políticos. Es decir, que aun cuando nos adversen dentro de los propios PLDistas que no estarían de acuerdo con nosotros, nos valoran como dirigente política, valoran nuestra trayectoria, los reformistas también, muy alta la valoración de los reformistas de nuestra trayectoria política y de los PLDistas, increíblemente. Es decir, que los PRDistas tenemos un nivel de aceptación de un 90 y pico % a lo interno del PRD, de cómo hemos manejado la crisis, y yo creo que los ciudadanos en sentido general ya están listos para valorar una candidatura de mujer. Yo no digo que sea yo que la represente, porque ese es el camino ahora que estamos iniciando apenas, para que estemos claros en que no voy a decir, bueno, si 67% del pueblo dominicano dice que está listo ya para ser gobernado por una mujer, eso lo representas tú. Estamos construyendo eso, le estamos diciendo al pueblo dominicano, eso que piensas, yo puedo serlo, yo puedo ser esa persona, pero hace falta un posicionamiento, hace falta todo un programa, un proyecto de acciones encaminadas hacia eso. Por eso hemos empezado 2 años antes, para ir agotando cada etapa con todo lo que es el armar una candidatura. Doctora, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos quiero escudriñar un poco su mente. Y primero iniciando que nos presente un diagnóstico de la sociedad en la que usted quiere convertirse una vocera. Regresamos, amigos, en unos minutos con la doctora Gianilda Vázquez. Yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse.
necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Estamos conversando con la doctora Gianilda Vázquez. Tiene su proyecto presidencial y es oportuno saber si tiene propuesta. ¿Cuál es el índice conductor de esa propuesta? Iniciamos hablando primero, doctora, del diagnóstico. ¿Cómo usted describe este momento en que se vive en la sociedad dominicana? Mira, nosotros estamos, Gracie, pasando por una situación de crisis a todos los niveles. Hay una crisis de valores, una sociedad que ha perdido ya los parámetros. Yo pienso que también ha perdido su capacidad de asombro, ¿verdad? Ya le hemos quitado tanto y le hemos dado tanto escándalo a la clase política que no hay referentes. Si desde el Estado no se envían señales claras, el ciudadano entiende que todo es posible en una sociedad caótica. Entonces estamos en una sociedad, yo escuchaba en días pasados hablar de bioética, de cómo la ética tiene que estar relacionada con el propio ser humano y su formación. Entonces tenemos que volver a la ética, a los principios, a los valores con los que se formó nuestra república, y esos valores tienen que fomentarse en un socialismo democrático pujante que vaya a rescatar a ese ser humano que subyace dentro de ese lodo en el que hemos convertido este país. Esa apreciación, esos antivalores te llevan a valorar, por ejemplo, cosas que antes eran imposibles de establecer. Una persona pasa por un cargo público y es un tonto si no sale cargado de dinero. Entonces, en vez de ser una persona seria, valorada, entonces es un tonto. Si una persona se dedica al magisterio, bueno, pero ese nada más supo ser maestro. O sea, esa valoración del maestro como el que aportaba, toda esa distorsión que se hace, en donde se valora mejor el que tiene una jipeta, el que tiene un bling bling, ¿qué se llaman las cosas? El que tiene el tener por encima de la condición del ser humano, es que nos hace ir a una sociedad que tenemos que rescatarla de eso, porque está ahí la sociedad y está ahí el ser humano. Lo que usted tiene que decirle, mire, esto no es, esto que tú has aprendido, porque te viene desde arriba con las inconductas de funcionarios. Y yo te puedo decir por mi propio caso, la mayoría de los funcionarios PLDistas, la mayoría del comité político PLDista fueron maestros míos en la universidad. ¿Hace qué? 20 y pico de años, 30 años lo más que pudo haber pasado de eso. Maestro, que uno le veía la modestia, que le veíamos su accionar, no tenían algunos ni oficina. Nosotros teníamos más oficinas que ellos, porque ya llegamos a la universidad gerenciando una empresa. Entonces, muy joven, con menos de 20 años. Sin embargo, ellos no tenían ni eso. Y tú los ves ahora cargados de millones de pesos, con una movilidad social meteórica. Entonces tú dices, pero bueno, ¿cuáles son los referentes que le estamos enviando al ciudadano? Entonces yo creo que esta sociedad tenemos que rescatarla de sí misma y de eso, y de esa desesperanza aprendida. Yo no tengo esperanza porque aquí no hay nada que hacer y aquí se perdió todo. Se perdió la ética, se perdió los valores, se perdieron los principios. No es verdad. No es verdad. Todavía aquí hay referentes, todavía podemos rescatar esto y podemos hacer, porque lo han logrado otros países, porque hay métodos que lo han hecho. Y te voy a decir, los países que han puesto su voto sobre mujeres están muy conformes como han conducido las mujeres, especialmente latinoamericanas. ¿Cómo usted evalúa el desarrollo de la economía? ¿Usted cree que hay que cambiar el modelo o continuar con lo que estamos? Nosotros estamos fundamentando este proyecto en 5 pactos. Un pacto por la educación. Este pacto que se firmó por la educación tiene que ser controlado, supervisado. Tenemos que estar acompañándolos. Un pacto por la educación, porque la educación tiene que ir hacia la competitividad. Usted lo que tiene es que hacer un diseño de recursos humanos aptos para un mercado laboral. Usted ha mencionado que el cambio en el modelo económico, pero ¿cómo lo visualiza? ¿En qué debe sustentarse? Por eso que te digo, en estos 5 pactos. Un pacto fiscal que no sea un pacto que sea un retroceso para los sectores productivos, sino al contrario, que incentive la inversión y el ahorro.
un pacto por la seguridad ciudadana que se focaliza en la creación de más fuentes de empleo, porque habrá una ciudad más segura en la medida en que haya menos desocupados. Un pacto por la institucionalidad y la justicia, en donde se respeten los 3 poderes del Estado, en donde cada uno cumpla su función al margen del clientelismo, al margen de la influencia de otro de los estados, que el primer poder del Estado, el Congreso, cumpla su misión de fiscalización, que la justicia realmente sea para todos, sin distinción, sin influencia de poderes nacionales, ultranacionales, y que el Poder Ejecutivo sea un ejemplo de un servidor público, que vaya a servir, que vaya a dar a la administración pública, no a llevarse el patrimonio del Estado, que haya una tolerancia cero en la corrupción. Entonces es un pacto político, que es el último y el más importante de los pactos, donde nosotros tengamos una ley electoral que te garantice a ti como ciudadana que tu voto va a ser un voto reconocido, que usted tenga una garantía como ciudadana, pero que también tenga garantías los ciudadanos que quieren incursionar en un partido político, que la partidocracia esté ahí de frente y que usted tenga sus derechos como dirigente y militante respaldados en un partido político. Entonces hace falta una ley de partidos políticos y una ley electoral que sean garantistas, que regulen los procesos electorales, que haya equidad. ¿Cómo es posible que funcionarios lancen precandidaturas desde sus ministerios, apostando al presupuesto de la nación? Pero eso es una inmoralidad que no se puede permitir en una ley de partidos si normara. Usted quiere ser precandidato, usted tiene que renunciar lo primero antes de lanzar una precandidatura, porque usted está sustentándose en el presupuesto de la nación. Y aquí tenemos precandidatos, aquí tenemos presidentes desde estamentos de poder armando candidaturas, y tú lo ves con las vallas, y uno que sabe que está en esto, ¿cuánto cuesta eso? Uno sabe que no es con el dinero de sus bolsillos, ni que lo han ganado. Muchísimos millones de pesos cuesta. ¿Cómo usted cree que debe conducirse la política de minería? ¿Hay que entregar más concesiones o hay que proteger más los recursos naturales? Bueno, yo creo que tiene que haber una simbiosis entre ambas cosas, pero sobre todo hay que ver cómo afecta. Hay que poner una balanza lo que recibo de lo que pierdo como país, como nación. Por supuesto, siempre que vaya en correcta armonía con la biodiversidad, cuando no se le haga un daño lacerante a nuestros recursos naturales que son tan imprescindibles para las futuras generaciones, entonces nosotros podemos hacer una explotación. Pero yo quiero decirte, en este sector de la minería, que es uno de los sectores más pujantes en los últimos años, que es uno de los indicadores más importantes que mide el desarrollo económico y el crecimiento económico. Digo, el desarrollo, no el crecimiento, porque ese crecimiento no redunda en un desarrollo, porque el desarrollo sería si hubiera una correcta redistribución de ese crecimiento. Pero ese crecimiento, ¿en qué afecta? Yo digo, Falcondo, que tú la ves ahí, y me atrevo a decir un nombre. ¿Cuáles autopistas usted ha visto que se ha hecho con el dinero que salió de ahí? ¿Hemos podido pagar la deuda del Petrocaribe o hemos reducido nuestra deuda externa, que al contrario se ha ido aumentando y creciendo en los gobiernos PLDistas? A límites ya que prácticamente el 40% del presupuesto tiene que ser destinado a la deuda, solamente al pago y al servicio de la deuda. Que nuestro presupuesto tiene que sustentarse más en préstitos, aumentando y engrosando la deuda externa cada vez más. Que somos incapaces de construir ni siquiera una autopista. Entonces, si usted me dice, bueno, mire, con el dinero que se ha recabrado o que de la Falconbridge nosotros hicimos tal autopista, o tal barrio, o hicimos el metro, o terminamos tal cosa, pero ese es un dinero que no se ve, es un intangible, que el pueblo dominicano no sabe a dónde va a parar. Este programa inició hablando del tema eléctrico. Las cifras son escalofriantes de cómo está el sistema eléctrico y lo cargado que se encuentra el presupuesto nacional precisamente por ese subsidio. Es como un círculo vicioso que no termina, es un agujero lo que tenemos en el sector. ¿Usted ha pensado cómo pudiera entonces empezar a resolverse este lío? Pero por supuesto, una de las propuestas en la que se fundamenta, o uno de los ítems en la que se fundamenta esta propuesta, es en el pacto eléctrico. Un pacto eléctrico que no solamente tenga a eliminar los subsidios, que son, como tú muy bien señalas,
un peso importante, un péndulo sobre el presupuesto de la nación. Más de 1.500 millones de dólares tenemos que invertir anualmente en un sector que además es ineficiente por donde quiera, sino que tenemos que focalizarnos en los tres factores que realmente tienen incidencia en el sector eléctrico. En la generación, no solamente para que nosotros podamos tener una generación a más bajo costo con combustibles más baratos, sino realmente eficiente. Una generación eficiente, sin distorsiones, sin subsidios irritantes a ese sector de generación, que no lo hace competitivo. Usted tiene que tener un sector de generación que compita con los otros sectores de otros países, en las mismas condiciones, porque si tú además lo cargas y lo llevas con una serie de secciones fiscales que distorsionan totalmente su capacidad de generación, entonces tienes un mal de fondo. Pero también tienes un problema en la transmisión, porque hay muchísimas fugas. Tenemos que pensar en autopistas eléctricas, tenemos que pensar en fibra óptica como instrumentos de canalización de energía, que por ahí entra la data, que entre el servicio de telefonía de cableado. Es decir, tenemos que modernizarnos en la transmisión, pero también tenemos que tener una buena distribución. Si llegan a los puntos de distribución y usted tiene una falta de eficiencia en las cobranzas, los barrios carenciados, hay que ser creativos, hacer cooperativas eléctricas como hacen en otros países para que los barrios sean autosostenibles. Hasta de la basura se puede crear energía. Es decir, hay que ser creativos en términos de la solución del problema energético, que no es uno, sino muchos factores, pero que la política ha sido transversal en la ineficiencia que hemos demostrado en la solución, porque hay muchos intereses políticos alrededor de ese sector. Entonces tenemos que sacar las garras de ahí. Por eso es que yo he sostenido, doctora, que muy bien, yo puedo favorecer que nos pongamos de acuerdo, que conversemos en materia de la firma de un pacto eléctrico, pero no sobre estas reglas que hay. Porque hay un sinnúmero de contratos onerosos que se han firmado bajo la sombrilla de la capitalización que están lesionando el interés nacional. Ahora, si vamos con reglas nuevas y nuevos contratos, entonces yo pudiera estar de acuerdo con la firma de ese pacto. ¿Eso a usted le preocupa? Pero absolutamente, porque mira, algunos de los contratos más importantes vencen en el 2015. Y nosotros no nos hemos preparado para lo que viene. Nosotros tenemos que hacer vistas públicas, nosotros tenemos que ir a ver cómo es que están marcando los mercados internacionales en materia energética. Si nosotros no hacemos esto, si nosotros no hacemos una reingeniería, nosotros no nos redefinimos en términos de política energética, nosotros vamos a caer en las mismas cosas. Y óyame, este es uno de los negocios más rentables que hay en el mundo. Es un negocio que deja dinero, y que todo el que esté involucrado tiene que tener un beneficio, pero el más beneficiario debe ser el usuario, que en este país es en el único en el que el usuario paga caro, recibe mala calidad y mal servicio. Y no puede quejarse. Y no se puede quejar. Y no se puede quejar. Hay una superintendencia que responde más a los intereses del propio sector que del usuario. Hay una serie de mecanismos que se han creado que lo que han hecho es abultar nóminas de diferentes estamentos que no han resuelto un solo de los problemas, de ninguno de esos tres factores que son tan básicos para la resolución del problema. Nosotros tenemos que ir a la competitividad en el sector energético y tenemos que definir reglas claras y transparentes, que los intereses de sectores que son los que financian a las candidaturas políticas y a los partidos políticos saquen sus manos de ahí. No dejarse embaucar por eso. Por esto este proyecto que nace sano quiere seguir así. Nosotros preferimos ir más forzados en términos de posicionamiento y no caer en garras de sectores que solamente están ahí pendientes para que luego cobrar con sus facturas la inversión que han hecho en materia política. Es que cuando un político supedita su accionar a que ha sido comprado por algo, ya no tiene ningún interés. Ya la sociedad no tiene garantía. La sociedad no tiene garantías. ¿Cómo se despide? ¿Qué mensaje nos deja? Mira, yo quiero decir que estoy muy esperanzada en que nosotros tenemos grandes posibilidades de cambios en nuestro país. Creo que la sociedad
está cambiando. El hecho de que el ciudadano haya tenido un proceso de empoderamiento es muy sintomático. Nuestro país nos dice que hay muchas cosas por hacer. El hecho de que nosotros hayamos logrado el 4% por la educación, pero mira cómo hemos ido cambiando en términos de empoderamiento. Qué cosa tan preciosa está pasando. La ley, el proyecto de modificación del Código Penal ha sido observado por el gobierno por la presión social. Nosotros hemos tenido grandes acercamientos a las cosas más importantes para el país con ese empoderamiento, porque el gobierno funciona en términos de manejo de expectativas. Yo te tiro esto, si la sociedad no protesta, lo dejo pasar y lo paso. Si protesta, entonces cuido mi imagen. Entonces, si ese es el tono con el que el gobierno quiere llevarnos, entonces vamos a protestar, vamos a empoderarnos. No a la explotación de Loma Miranda. Sí a que sea declarado Parque Nacional, tenemos que hacerlo porque está ahí al acecho una decisión. Y el gobierno se está manejando. Si pasa. Si como tiene un compromiso con la impunidad, el gobierno de Danilo Medina, porque fue llevado ahí para eso. Esa fue la única exigencia que se le pidió a cambio para apoyarlo políticamente, su propio partido. Entonces, si pasa y nadie dice nada, tráiganlo. Espérate, hay un escándalo. Entonces yo lo observo. Es decir, Danilo se maneja, no por principios morales, sino por lo que la opinión pública diga. Entonces, si es así, ya le cogimos el pulso, entonces la opinión pública a opinar, a empoderarse, la ciudadanía a asumir su compromiso y su rol social, que en este país esto está dando resultados y estamos viendo grandes cambios y veremos más. Yo pienso que ese mismo empoderamiento va a ser posible, que muchas de las cosas que están pendientes de darse en nuestro país sean una realidad. Yo estoy muy confiada, hay que tener fe, hay que desarroparse de esa desesperanza prendida, volver a tener fe en un futuro mejor y que todavía quedamos como usted, como tú, hombres y mujeres que queremos lo mejor para nuestra nación. Doctora, muchas gracias. Usted sabe que la admiro muchísimo, valoro mucho ese esfuerzo y yo estoy convencida de que este país debe ser gobernado por una mujer. Amén. No sé si será Jeanilda, ojalá sea así, pero entiendo que esto es una coyuntura en que las mujeres tenemos que buscar nuestro lugar, el lugar que nos corresponde. Muchas gracias. Gracias a usted. Amigos, gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador. Ya tenemos nuestra página web, elverificador.com. Acceda ahora mismo y ahí usted va a encontrar las fuentes y los datos que hemos divulgado en este programa. Ya saben que yo solamente les presento los datos. Usted es dueño de las opiniones. Hasta la próxima semana.